¿Qué podría llevar en dado momento a que un cristiano llegara a desertar? ¿Y acaso se podría identificar a un desertor en dado momento también? ¿O podríamos decir que existen algunos rasgos o particularidades muy bien determinadas en un posible desertor? Pues bien, estas son las preguntas que estaremos considerando a partir del día de hoy en esta serie de lecciones acerca del discipulado cristiano. Y para lo mismo vamos a tomar como referencia lo que obtenemos o lo que observamos a través del capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Les invito entonces para que consideremos cuáles son los rasgos fundamentales de un desertor de la fe. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Por su gracia tierna. En primer lugar, los desertores aman hacer parte de grandes multitudes. En Juan capítulo 6 y entre los versículos 1 y la primera parte del versículo 2, el apóstol escribe las siguientes palabras. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud. Entre los capítulos 5 al 6 del libro de Juan, aproximadamente pasan entre 6 a 12 meses. El Señor Jesucristo ha comenzado su ministerio en Galilea y según el registro que obtenemos de los evangelios sinópticos, este es el tiempo aproximado o calculado que desarrolló Jesucristo su ministerio en aquel lugar en particular. Ahora bien, para dicho momento, el Señor Jesucristo ha desarrollado un gran nivel de popularidad. Y todo debido a las grandes obras que ha llevado a cabo durante todo este tiempo en el dicho lugar. Él, por ejemplo, ha llevado a cabo un par de resurrecciones. Él ha sanado a una gran multitud de enfermos, pero también ha expulsado un buen número de demonios entre las personas que se encuentran atormentadas por ello en el mismo lugar de Galilea. Y para lo mismo podemos leer lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y entre los versos 23 al 25, donde se nos manifiesta lo siguiente. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Era completamente natural que después de llevar a cabo tan grandes obras, el Señor se granjeara una gran fama en medio del pueblo de Galilea o de la región de los Galileos. Y no fue raro entonces que debido a esa misma fama, una gran multitud del Señor se sumara a sus seguidores, quisiera ser parte de los discípulos del Señor Jesucristo. Pero el asunto que nosotros podemos observar en relación con el tema que estamos tratando es que a los desertores no les interesa tanto el mensaje del Señor como si los milagros del Señor. En otras palabras, los desertores no están dispuestos a servir a Cristo, sino más bien están muy bien dispuestos a llegar a determinar o a conocer que pueden servirse de
Jesucristo. Y por lo mismo, Juan capítulo 6, versículo número 26, corrobora lo anterior con las siguientes palabras. Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo que me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Como dijimos anteriormente, a los desertores no les interesa servir a Cristo, sino más bien servirse de Cristo. Así entonces, un desertor no está interesado en la sencilla exposición de la palabra del Señor. Más bien, está interesado en hacer parte de las grandes multitudes. Estás interesado en todo aquello que es externo y que es superficial. Usted observará que los desertores aman textos como Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde hay una gran multitud de personas convirtiéndose. Pero cuando hablamos de textos como Hechos capítulo 8, en el que se convierte el eunuco etíope, o textos como Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, donde se convierte también el apóstol Pablo, o aquel texto en el que se convierte el carcelero en la ciudad de Filipos con su familia, no son textos que les interesa tanto a los desertores, por la sencilla razón que ellos aman los grandes números. Ellos ven a la iglesia del Señor más como una empresa que requiere una enorme producción de, entre comillas, discípulos, que como el hospital espiritual donde se debe o nos debemos interesar por los enfermos espirituales que existen allí. Valga la redundancia. Así entonces, un posible desertor espiritual es aquel que se fija más en lo externo y lo superficial que en lo interior y espiritual del ministerio. Un desertor espiritual es aquel que considera, por dar un ejemplo, primeramente la belleza, o también podríamos decir la mejoría en cuanto al lugar en que se reúne la congregación, antes que en las personas que están buscando del Señor. El desertor espiritual está interesado más en la pinta o en cómo luce físicamente el predicador, en el mensaje que está llevando a cabo y la obra que está realizando desde el punto de vista espiritual. Vemos entonces que los desertores aman los grandes números, y de esa manera comenzamos nuestra lección identificando los grandes rasgos o particularidades de un posible desertor espiritual. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.